Bien, gracias por estar del otro lado. Estamos en vivo, calle San Martín 924 de la ciudad hermosa de Ensenada. Somos los pastores Nora y Alberto Aragón, así que estamos transmitiendo para tu bendición. Quiero que busques en tu Biblia la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Oramos en el nombre de Jesús, ¿sí? Prepárate, decirle que está al lado tuyo, si hay alguien al lado tuyo, prepárate, vas a recibir palabra del Señor. ¿Cómo le va a decir? Prepárate porque vas a recibir palabra del Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Padre bendito, gracias por esta hermosa oportunidad que tenemos una vez más de poder llegar a tu pueblo, Señor, a los amigos también, Señor, que tienen necesidad. Padre bendito, Señor, gracias. Gracias, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean una vez más gratos delante de ti, Padre. Muchas gracias por esta hermosa oportunidad. Señor, deshacé toda obra del enemigo, de modo tal que esta transmisión llegue y las reproducciones lleguen hasta donde tú quieras, bendito Padre. En el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Y todo el pueblo de Dios que dice, amén, decía amén. Leo según la versión Valera 60, versículo 38. Y aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántos dicen amén a esto? Decid amén. Quiero que levantes tu mano y digas esto, elegiré primeramente la buena parte que no me será quitada. Amén. Elegiré primeramente la buena parte que no, declararlo en nombre de Jesús, que no me será quitada. Nadie te lo va a poder arrancar. ¿Cuál es la buena parte? La buena parte es escucharlo a Dios. Y hoy quiero animarte a eso, a que hagas a tiempo y fuera de tiempo también, pero tenés que dedicar un tiempo para poder escuchar la voz de Dios. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo como iglesia y con el mundo, es necesario que nosotros, los hijos de Dios, podamos escuchar la voz de Dios. Así que disponete a escuchar esta predicación y que pueda ser grabada en tu corazón, de modo tal de que de ahora en adelante puedas siempre tener un tiempo para escuchar la voz del Señor. ¿Por qué es importante escuchar la voz del Señor? Es muy importante porque eso hace de que las respuestas vengan. Porque la atención desaparece cuando estamos en presencia del Señor. Cuando nos enfocamos entonces en las cosas del Señor, se reencausa nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. Podemos ver mucho más claramente las cosas, las oportunidades que se te presentan, que no la vas a poder ver cuando no tenés un tiempo de haber escuchado al Señor. Así que debemos capturar siempre una palabra rema cada día, de modo tal que escuchemos, digo, Señor, yo voy a vivir con esta palabra en este día. La palabra de Dios dice que Jesús, yendo de camino, entró, dice, en una aldea. La aldea, el pueblito se llama Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, camino a Jericó. Y una mujer llamada Marta lo recibió con hospitalidad, amistosamente.
Eran tiempos peligrosos porque la cruz se le iba acercando al Señor Jesucristo. La cruz ya se le ponía adelante y era peligroso ser amigo de Jesús en este tiempo. Es más, los enemigos se iban multiplicando. Dice que esta mujer llamada Marta lo recibió en su casa. La casa era de esta mujer llamada Marta, también de una hermana que tenía María, y también sabemos por otros textos de que también vivían con su hermano Lázaro. El hecho de que Marta hubiese abierto la puerta al Señor Jesucristo implica de que el varón no estaba, Lázaro no estaba porque le correspondía al varón abrir la puerta. Y el hecho de que ella abriera la puerta significa también de que ella, Marta, era la mayor de las dos, o sea, de María. Y que la nombra acá en el versículo 39. Dice, esta, o sea, Marta, tenía una hermana que se llamaba María. Conforme a la costumbre de aquel momento, cuando entró, le sacaron las sandalias, le lavaron los pies, porque eran caminos muy polvorientos. Y dice que esta María, apenas entró el Señor y el Señor se hubo sentado, dice que ella se sentó a los pies de Jesús. Ella, María, se sentó a los pies de Jesús. La frase sentarse a los pies indica, quiero ser tu alumna, quiero ser tu discípula, quiero escuchar tus palabras, quiero aprender de vos. Normalmente eran los varones los que se echaban a los pies de los rabinos judíos. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, diría que él estuvo sentado a los pies de Gamaliel, un maestro, un rabino judío. María se echó a los pies del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo comenzó a hablar, bendito momento. Y ella oía, dice el versículo 39. O sea, decidió darle ese tiempo al Señor, quería escuchar, tenía hambre y sed de la palabra del Señor Jesucristo. El sistema de este mundo, yo entiendo el frenesí con que vos vivís y todos vivimos, y parece que no podemos parar con el ajetreo, con todos los problemas que hay en la tierra, y queremos esto y queremos progresar y queremos atender nuestra casa, nuestro hogar y arreglarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Hacen de que cada vez tengamos menos tiempo para poder escuchar la voz del Señor. Pero hermana, hermano, tenés que hacerte el tiempo. En estos tiempos peligrosos es necesario que te hagas el tiempo. Levantá tu mano y decí, vamos a corregirla un poquito la frase, elegiré primeramente la buena parte, la cual no me será quitada. ¿Está bien? Elegiré primeramente la buena parte, la cual no me será quitada. Vemos aquí entonces de que María estaba aprendiendo lo que Jesús hablaba. El Salmo 23, versículo 1 y 2, que lo tenés que conocer. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Dónde te pastorea el Señor? En lugares de reposo. O sea, tiene que haber un momento en tu vida, cada día, en que busques ese momento para escuchar la voz del Señor. Quitarte todo el resto. Ponerlo a los pies de Jesucristo también, llevar las cargas. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice Jesús. Pero ese momento te lo quitas y se lo entregás al Señor. Porque ese momento es especial para que vos puedas escuchar la voz de Dios. ¿Estás entendiendo la palabra? En ese reposo entrás, entonces dejando que los problemas sean secundarios y los pones en manos del Señor Jesucristo. La Biblia dice que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Que no llegue el día, porque llegará el día en que la gente buscará a Dios y no lo encontrará. Así que es importante que vos, en estos tiempos difíciles, puedas escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decilo ahí, gloria a Dios. Estoy en el versículo 39 todavía. María oía su palabra. ¿Qué oía María?
la palabra del Señor. Jesús hizo una célula, tenía una discípula. En una casa, Jesucristo tenía una discípula, María. Hizo una célula rápidamente. ¿De qué forma escuchamos la voz del Señor? Bueno, Dios te puede hablar sobrenaturalmente, por supuesto. Dios te puede hablar en sueños. Dios te puede hablar a través de un devocional, del devocional que tenés cada día, de escudriñar la palabra del Señor. Y luego rumiarla para poder entender qué es lo que te está diciendo el Señor y vivir ese día conforme a esa palabra del Señor. Hay que entender que hay un momento en el cual tenemos que trabajar para encontrar ese momento especial para escuchar al Señor. Te estoy animando para que escuches, para que todo te vaya bien en el nombre de Jesús. Casi siempre estamos tan ocupados, tan ansiosos, tan estresados, que nuestras convicciones cristianas, cuando no escuchamos la voz del Señor, se van deteriorando, te la vas olvidando, de modo tal que ya la oración es cada vez más corta. Del trabajo, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al televisor, del televisor al celular, del celular a la computadora. Pero ¿y dónde está el tiempo que estás dedicando para escuchar la voz del Señor? Así que María estaba disfrutando de las maravillosas palabras que salían de los labios de Jesús. Y Marta estaba haciendo los quehaceres de la casa. María se sacó todos sus problemas, los puso en las manos del Señor. Y en ese momento, ese preciso momento, se concentró en escuchar la palabra del Señor. Ella soltó, decir, debo soltar. Hay cargas, las cargas las tengo que soltar y dárselas al Señor Jesucristo. Amén. Debo soltar, decir, debo soltar mis cargas y dárselas al Señor Jesucristo. El arte de soltar. ¿Viste alguna vez jugar al bowling? Bueno, quizás jugaste o quizás viste, pero cuando alguien está jugando agarra la bola y se busca la postura correcta y se concentra y arroja la bola, que vaya por el centro. Y cuando la bola se va para un costado empiezan a hacer gestos con la cara y contorsionan y mueven como si tuvieran un poder de poder corregir para qué lado va la bola y poder voltear los bolos que están allá. Bueno, cuando ves a una persona que hace así, gestos, es que no aprendió a soltar. Es decir, yo debo aprender a soltar. Y yo debo aprender a soltar las cargas y dárselas al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que es muy importante entonces soltar tus dificultades, ponerlas en manos del Señor, hacer lo que a vos te corresponde, pero también dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer. Es importante que encontres este tiempo para poder escuchar al Señor. Hay que notar que la actitud de María es novedosa porque eran los varones los que se ponían a los pies de los rabinos y ella, como mujer, no le correspondía eso. La mujer estaba para servir a los varones. Pero Marta se preocupaba, dice, estaba abrumada, divagando en sus pensamientos de cómo poder servir mejor al Señor, de cómo poder honrarlo en todos los quehaceres. La preocupación te trae eso. Por eso dice el Señor que por nada estemos ansiosos. Ansioso desmedidamente, preocupado desmedidamente. Hay una preocupación lógica, pero hay una preocupación desmedida. Cuando te preocupás, te pones tenso o tensa y no podés dormir bien y te mordés los labios y los dientes y te levantás peor todavía.
y como no pudiste dormir bien, empezás a hacer comparaciones injustas, como la va a hacer Marta, que hemos leído ya el texto de la palabra del Señor. En Marta yo encuentro dos cosas. Primero, algo digna de reprensión y después algo digno de encomio. Algo digno de reprensión es porque su preocupación era excesiva. Ella quería tener todo listo. El pan tenía que estar ya en el horno. La cocina tenía que estar todo limpio, el mantel, la ropa, tenía que estar todo impecable de modo tal de agasajar a su Señor Jesucristo. Pero todo esto degeneró en una carga terrible en esta mujer preciosa que nos habla la palabra del Señor. Y hay situaciones que nos provocan esa tensión. Entramos en un ritmo y entras en ese ritmo acelerado, en esa actividad febril, y no te das tiempo a escuchar la voz de Dios. Elegiré primeramente, vamos a decirlo, elegiré primeramente la buena parte, la cual no me será quitada. En el nombre de Jesús, amén. Entonces queremos todo rápido, porque esta es la vida que nos va presentando la sociedad. Las mujeres quisieran tener a los bebés a los 4 meses. No, es mucho 9 meses. ¿O no? Así que es muy importante, hermana, y te animo a que encuentres ese momento. El servicio activo es bueno, pero mejor es siempre, primeramente, tener ese tiempo para escuchar la voz del Señor Jesucristo. Y algo digno de encomio es que ella se preocupaba por servirlo de la mejor manera al Señor Jesucristo. ¿Que necesitará un vaso de agua? ¿Qué necesita más el Señor? Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Era una trabajadora laboriosa, era la primera en arremangarse y empezar y poner las cosas manos a la obra. Pero también tenía ese temperamento explosivo, tipo polvorita. ¿Hay algún tipo polvorita en tu familia? Así que, ocupada en esas múltiples actividades, humanamente viendo, una anfitriona excelente, pero estaba preocupada en demasía y estaba equivocada Marta. Solo una cosa tenía que hacer en ese momento, era estar a los pies de Jesucristo como estaba su hermana María, escuchando la palabra del Señor. Un estudio muestra de que 20.000 cristianos fueron entrevistados y el 60% dijo: el ajetreo me tiene mal, se entromete en mi vida espiritual y no puedo escuchar la voz de Dios. 60% de cristianos que fueron entrevistados, o sea, de 20.000 cristianos. Y estoy seguro que eso se da en cada iglesia, por lo menos. ¿Cuánto tiempo hace que no le dedicas ese tiempo especial al Señor, sacándote todo lo que te molesta, entregárselo al Señor y concentrándote? No que tu mente divaga mientras estás leyendo tu devocional a otras cosas o escudriñando la palabra de Dios, sino concentrándote en lo que Jesucristo, lo que Él te quiere decir en su palabra. Y te pones angustioso, ansioso. Hermano, tenemos que entender que a los pies de Jesús, nos distensionamos. A los pies de Jesús escuchamos sus promesas se renuevan. ¿Por qué una vez captaste las promesas y luego las fuiste perdiendo? ¿Sabes por qué? Porque no fuiste escuchando la palabra de Dios. Ahora, cuando escuchás la voz del Señor, vas renovando tu promesa. Señor, muchas gracias, Señor. Esta es una promesa tuya. Renuevo aquel día, lo tengo anotado en este cuaderno. ¿Está entendiendo la palabra de Dios? Si está entendiendo, diga gloria a Dios. Levante su manito y diga: gloria a Dios, estoy entendiendo
pastor, la palabra. Si María hubiese disminuido un poco los quehaceres, podría haber estado escuchando, como si Marta hubiese estado disminuido, hubiese estado con María, escuchando la palabra del Señor. Marta no se podía quedar quieta. No se podía quedar quieta. Estaba escuchando pedacitos de lo que Jesús hablaba, pero no podía estar concentrada porque ella pensaba en la comida, en la limpieza, en el pan que tenía que hacer, en el mantel. ¿Conocés gente que no se puede estar quieta? Yo conozco gente que no se puede estar quieta. Aún en las reuniones, y miran para un lado, están sentados y miran durante la reunión, y miran para un lado, y miran para otro, y buscan al nene, y se van al baño, y después vuelven, y después sacan el papelito de un caramelo, y en vez de guardárselo en la cartera o en el bolsillo, se levantan y van al tacho de basura al final. Eso es un reflejo de lo que pasa en toda su vida. No están escuchando, no tienen un tiempo de quietud para escuchar la voz del Señor. Creo que no me equivoco, ¿no? Pero Marta se preocupaba, dice el versículo 40, con muchos quehaceres y acercándose impulsiva, lanzándose como una flecha, enojada. Se le vino como una estampida, explotó. Y se presentó ante el Señor Jesucristo, su huésped, incómoda, porque Jesús no le había dicho todavía nada, estaba monopolizando a su hermano, no le había dicho que la ayude. Fíjese, dijo, irritada, explotando acerca de su hermana, entre comillas, perezosa, María. Ella necesitaba algo, colaboración. Estaba que explotaba. Señor, y con esto, Marta no se estaba dando cuenta que estaba no solamente hiriendo y criticando a su hermana, sino que estaba cuestionando al Señor. La va a criticar a su hermana. ¿Cuántos fueron criticados en su familia? ¿Cuántos fueron criticados por sus amigos? ¿Cuántos fueron criticados por hermanos de la propia iglesia? Te dieron con un caño, con un hacha. Quiero decirte rápidamente esto de la crítica. Cuando servís al Señor, siempre te van a criticar. ¿Amén? Esto es así. Justamente porque estás haciendo cosas para el Señor. Y los que te van a criticar son justamente los que no hacen nada para servir al Señor. Así que si hay algo en que te puedo mandar un consuelo, hermana, hermano, es que si estás sirviendo al Señor, seguí sirviendo al Señor, pero acordate, te van a criticar. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y quiero que entendamos esto también, que también te van a malentender, ¿sí? Te van a entender mal. Especialmente por aquellos que no se ponen a los pies de Jesús. A Marta le agarró la locura, irreconocible, y va ante la autoridad para que Jesús dirima el conflicto, segura de que Jesús se iba a poner de su parte. Señor, le dice, no te da cuidado, o sea, no te importa, no te parece que está mal. Su queja era también contra Jesús, la hermana que tú me diste. ¿Se acuerda del principio? Señores, vos la estás entreteniendo o ella está entretenida con tus cosas y no me está ayudando. Que mi hermana ni siquiera estaba tan enojada Marta que ni siquiera no le dice que María, que mi hermana, ni siquiera la quiere mencionar. Cuando alguien está enojado ni lo quiere mencionar con el que está enojado. ¿O no? Levantá tu manito y decí, elegiré primeramente
la buena parte, la cual no me será quitada. La cual no me será quitada. ¿Cuál es la buena parte que te estoy hablando, hermana, hermano, amigo, amigo? Es buscar, escuchar a Dios. Me deje servir sola, que mi hermana me deje servir sola. La autocompasión de Marta en su máxima expresión. Soy yo la que está transpirando la camiseta, Señor, sola. Yo también quisiera estar ahí, pero hay cosas que hacer. Primero están los quehaceres, y ahí se estaba equivocando. Es risueña la traducción que hace la Biblia al día. Dice, Señor, ¿no crees que es injusto que mi hermana esté sentada mientras yo me mato trabajando? Exceso de preocupación. Exceso de preocupación. Enfadada. Pero estaba equivocada Marta. A veces la disposición que tenemos de apelar a Dios, porque nosotros estamos viendo de una forma y nos sale la cosa totalmente al revés. Resulta que los equivocados somos nosotros, como le estaba pasando a Marta. Hay un reproche. Hay personas que, pastor, ore por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo, que piden oración. Hace tanto tiempo que estoy orando. Y quiero decirte una cosa, hermanas, muchas veces la persona que quiere apelar a Dios, ella es la que está equivocada. Porque es ella la que actúa mal en el seno de la familia. Es ella la que contesta mal. Es ella la que dice malas palabras. Y el otro entonces, ¿qué se van a convertir? ¿De qué Cristo me estás hablando? ¿Sí o no, hermano? Así que es importante cuando nosotros estamos viendo la cosa mal, ponerte a la luz del Señor y examinarte si sos vos, como en el caso de Marta, veía las cosas mal. Y encima, como te decía, estaba atacando al Señor, porque estaba monopolizándola a la hermana. Si dejara de hablar un poco, entonces mi hermana tendría, no sé, algo así habrá pensado Marta. Quiero decirte también que a veces cuando queremos ayudar, como quería ayudar Marta, tenemos que ubicarnos un poco, escucharla a la persona. Por eso es bueno escuchar a Jesús. Y ella tendría que haber escuchado a Jesús. ¿Sabés que la mayoría de los comentaristas piensa de que Jesucristo ya iba rumbo a la cruz, ya faltaba poco para la cruz? Así que había una batalla interior. Si iba a la cruz, él se iba a separar del Padre. Esa era la copa que él no quería beber y que con la cual clamó en Getsemaní. Así que imagínense la mente del Señor Jesucristo queriendo decirle, quizás fue la última vez que estuvo en esta casa, queriendo decirle algo importante, a dónde iba y por qué tenía que ir a la cruz. Pero sin embargo, Marta juzga desde su punto de vista con una buena intención de servirle al Señor, sin entender en esa empatía que debería haber tenido con el Señor, por qué el Señor tenía tanto deseo de hablar con ellas, de ser escuchado. Así que es muy importante cuando quieras ayudar a alguien y no responde como debe responder es, ¿qué está pasando por esta persona? ¿Qué es lo que le está pasando? Puede ser que vos tengas razón, pero puede ser también, si la escuchás a ella, si ella habla, vas a entender por qué reacciona de esa forma. Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. La vemos a Marta
irreverente, descortés, interrumpiendo bruscamente la voz del Señor, la enseñanza del Señor. Terrible. 41, respondiendo Jesús, el buen pastor va a hacer una pausa en su enseñanza. Se dirige a Marta. A ver, Marta, cuando yo vine a tu casa, me abriste la puerta, me recibiste con los brazos abiertos, bárbaro. Entré, pero yo tengo algo que compartir, tengo algo que decirles a ustedes. Y vuelvo a repetir, la cosa se venía la cruz. Como diría después allá en Apocalipsis, conocido el texto, Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Hay una comida que yo tengo que darle a ustedes. Vos estás preparando seguramente también comida para mí. Pero yo tengo una comida mejor todavía, que es mi palabra para ustedes. Y que urge tanto porque quizás no vuelva más a esa casa. Marta esperaba que le diera la razón Jesús, no se la dio. Aprendamos a escuchar la voz de Jesús. Porque también puede ser que nos liguemos una reprensión de parte del Señor. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, con calma, se lo dice. La llama por supuesto por su nombre y 2 veces. Si le hubiese dicho Marta nada más, hubiese sonado a... Me siento molesto por lo que estás haciendo. Pero con un segundo llamado, esa segunda Marta, Jesús muestra que entiende la frustración de esta buena intencionada o bien intencionada mujer y el error en que estaba sumergida. Reduplica el nombre porque tenía que demostrar de alguna forma de que era Dios hecho hombre, como hacía Jesús. 7 veces encontramos en la Biblia, 7 veces, que Dios reduplica los nombres. Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. 4 en el Antiguo Testamento, 3 en el Nuevo Testamento. Marta, Marta, Simón, Simón, Saulo, Saulo. Esa reduplicación es porque viene un mensaje solemne y Cristo tenía un mensaje solemne para estas mujeres. Por eso era necesario que la buena parte que escucharan qué es lo que él tenía que decir. Afanada, preocupada, ajetreada, ansiosa en los preparativos. Algo sencillo basta, es importante la comida que yo les traigo. Y turbada, acongojada, estás fuera de control, Marta. Estás fuera de control. Cuando una persona está fuera de control, es ver la cara nada más. Sí, se arruga más, que hay una sombra, se endurece el rostro, está sufriendo esa persona. Date el tiempo de escuchar la voz del Señor. Date el tiempo de estar a los pies del Señor Jesucristo como tuvo María. Date el tiempo de escuchar la voz del Señor para aprender el lenguaje de la fe. Decir, yo debo aprender el lenguaje de la fe. Cuando los médicos tienen un lenguaje, estudian tantos años y tienen un lenguaje técnico que muchas veces los que no somos médicos no entendemos. Pero ellos manejan ese ambiente. El que aprende el lenguaje aprende a manejar el ambiente. Es decir, si yo aprendo el lenguaje, manejo el ambiente. Por eso el médico con su lenguaje maneja su ambiente.
El abogado, con su lenguaje técnico, maneja su ambiente. El ingeniero, con su lenguaje técnico, maneja su ambiente, que otros no entienden. El contador maneja su ambiente porque tiene un lenguaje que aprendió y que lo emplea. Los cristianos tenemos un lenguaje, también un lenguaje de fe. Pero ¿cómo aprendemos el lenguaje de fe? Escuchando la voz del Señor. Escuchando la voz del Señor. Cuando te decimos, ¿cuántos dicen amén? Y vos decís amén, con ese amén estás aprendiendo el lenguaje de la fe. ¿Cuántos decimos, cuántos dicen gloria a Dios? Y decís gloria a Dios, estás aprendiendo y has aprendido el lenguaje de la fe. Es el lenguaje de los cristianos que los no cristianos no entienden. Así que tenés que aprender a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para usar el lenguaje y manejar el ambiente. Cuando vos aprendés a los pies de Jesús, manejás un lenguaje de fe para empezar a entender cómo y hacer mover el mundo sobrenatural conforme a la voluntad de Dios. Los no creyentes no pueden entender eso. ¿Cómo puede ser que estemos hablando de lo sobrenatural y bajarlo a lo natural? Bueno, ese es el lenguaje de la fe de la iglesia. El lenguaje de la fe dice, porque aprende a los pies del Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Serás salvo tú y tu casa. Y dice amén, captó la palabra rema, aprendió el lenguaje de la fe a declarar en el nombre de Jesús y sujeto todo conforme a la palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios, conforme a sus riquezas, en gloria me suplirá. Es el lenguaje que pertenece al reino de Dios. ¿Y cómo lo aprendes? Estando a los pies del Señor, buscando escuchar su palabra. Muchas cosas, le dice, afanada y turbada estás en muchas cosas, no solo en la intensidad de su afán y de su turbación, sino también en la extensión de su afán y turbación. Pobre Marta, le estaba saliendo las cosas mal, se estaba ligando una reprimenda. Ese activismo, hermano, en el nombre de Jesús. Ese activismo terrible que te va alejando de las cosas de Dios. Frenalo y busca el tiempo para estar a los pies de Jesús. Cuando uno lee allá en Juan capítulo 11 y ve a Marta allá y ve a una mujer respetuosa, reverente ante el Señor. ¿Y esta es la misma Marta? Sí, es la misma Marta. Nada más que ahora está fuera de control. Quiero decirte que a veces te peleas con un hermano o le echás flit, como se dice a veces. Dicen, con esto ya no quiero saber más nada. Porque siempre te atendió bien, siempre fue gentil, pero de repente en un día que explotó por alguna razón, ya con eso ya le haces la cruz y decís, no me interesa más. Ojo, porque le puede haber estado ocurriendo lo que le ocurrió a Marta. La Marta respetuosa, la Marta reverente ante el Señor. Pero fue un momento en que estaba desencajada por no entender, y esto quedó registrado para que nosotros tengamos la lección. Solo una cosa le dice el Señor. Elegiré primeramente la buena parte, la cual no me será quitada. Amén. ¿Sí? ¿Lo tomás para vos? Estás aprendiendo el lenguaje de la fe. En nombre de Jesús. Solo una cosa, en ese momento, solo una cosa era necesaria. Escuchar a Jesús. Seguramente que ha llegado el día, después que el Señor se fue, en que Marta se habrá acercado a su hermana María. María, ese día que me estuve sacada, que el Señor me reprendió, yo veía todas las cosas mal. Decime, hermanita querida, ¿qué fue lo que más te dijo el Señor y yo no lo agarré? Por estar
¿Te das cuenta? Cuando no asistís a la célula, cuando no asistís a la reunión, te estás perdiendo cosas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, ¿de quién? De Dios. Comer de la palabra del Señor. Existen dos palabras en el texto, en el idioma griego que se escribió en el Nuevo Testamento, cronos y kairos. Marta representa el cronos, cronómetro. Y María representa el kairos. Marta con su cronos, tengo la masa, debería ya estar, ya es hora, cronos, de que el pan esté en el horno. Se me está quemando la salsa, la dejé pasar del momento, cronos. La mesa ya debería estar servida, cronos. Y María representa, como te dije recién, el kairos. Captar la oportunidad, el tiempo oportuno. Kairos significa el tiempo oportuno, la oportunidad. ¿Cuál es tu oportunidad? Como María, escuchar la palabra del Señor. Lo vas agarrando en el nombre del Señor. Tenés que buscar, moviéndote en el cronos, encontrar tu kairos, el momento oportuno, y tenés que esforzarte. Vas a tener que batallar porque estás acostumbrado a no estar a los pies de Jesús. O por lo menos a no estar tanto tiempo a los pies de Jesús. Pero tenés que encontrar tu kairos en el nombre de Jesús. Finalmente aprueba Jesús a María, la encomia. Esta mujer, María, ¿sabes qué? Cruzó los límites. Porque los que deberían, como te dije al principio, estar a los pies eran los varones. Las mujeres no les era permitido echarse a los pies de los rabinos. Así que esta mujer dijo, no me importa, yo cruzo los límites, quiero aprender de Jesús. Si ninguna mujer se echó a los pies de Jesús para beber como discípula, yo quiero ser la primera mujer y cruzo los límites. María decidió romper los límites y te animo en el nombre de Jesús y conforme a la voluntad de Dios que rompa también tus límites, tradiciones, enseñanzas equivocadas. Tenés que cruzar los límites. Repetí conmigo, yo tengo que cruzar los límites. Tengo que romper techos para que Jesús siga sanando, haciendo milagros. Romper los límites para que en mi ciudad, en mi barrio, en mi cuadra se conozca el poder de Jesucristo, que Dios hace milagros y Jesucristo sigue salvando. Rompo los límites. No, esta célula nunca creció. Bueno, yo en el nombre de Jesús voy a orar para que crezca. Voy a hacer todo lo posible para que crezca. Y cuando llegue a 12 personas la voy a multiplicar y después cuando la otra llegue a 12 la voy a seguir multiplicando. Voy a romper los límites. No me voy a quedar con estos 2 o 3 y siempre con estos 2 o 3. Me voy a multiplicar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a romper los límites en nombre de Jesús? Pero hay que estar a los pies de Jesús. Para romper los límites, a los pies de Jesús, escuchando su voz. Marta ha escogido la buena parte. Con rapidez y precisión, el Señor redujo las prioridades de la vida en ese momento de Marta y la puso en una sola cosa. Era escucharlo al Señor. Alimentarse de la comida espiritual que había traído el Señor. Finalmente, dice, la cual no le será quitada. María no le será quitada. Cuando aprendés la palabra del Señor y seguís aprendiendo de la palabra del Señor, no te va a ser quitada.
En cambio, aquellos que algunas veces anduvieron por la iglesia no se acuerdan de nada, como si nunca lo hubiesen predicado, porque le fue quitado por el enemigo. Cada día necesitas estar a los pies de Jesús. Así que te animo, hermana, hermano, a que tengas ese tiempo. Necesitamos de Martas y Marías. No son opuestas, son complementarias, en un balance, en un equilibrio exacto. Porque la iglesia no podría funcionar si son todas Marías. O la iglesia no podría funcionar si son todas Martas. Así que unidas las dos se nos presenta acá para que entendamos que así debe funcionar la iglesia, con Marías y con Marta para la gloria del Señor. Amén. Bien, quiero que cierres tus ojos, ¿sí? Quiero que cierres tus ojos. Escuchá la palabra del Señor, esforzate en escuchar la palabra del Señor. Una sola cosa te es necesaria, quiere decir, primero, la voz del Señor. Quiere decir que tenés que descansar en la presencia del Señor. Cuando todo está en tu contra, cuando la angustia te agobia, una sola cosa te es necesaria, estar a los pies del Señor Jesucristo, escuchándolo. Cuando todos los esfuerzos por alcanzar tus sueños fallaron, una cosa te es necesaria, estar a los pies del Señor. Cuando la prueba es insoportable y la noche es muy oscura, solo una cosa te es necesaria, estar a los pies del Señor. Cuando no ves salida al final del túnel, y hay dolor, hay soledad y hay tristeza que se han apoderado de vos, solo una cosa te es necesaria, buscar tiempo y concentrarte en lo que te dice el Señor. Allí, a los pies del Señor, hay respuesta, hay descanso, hay refugio, hay paz, hay revelación. Entendés claramente, ves oportunidades y las agarrás en el nombre del Señor, a los pies del Señor Jesucristo. Quiero que escuches esta canción. A sus pies, Jesús Adrián Romero. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón, cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción, puedes sentarte a sus pies. Escúchala. Dios te bendiga.